El hecho de que Aragón es una gran plataforma logística ha vuelto a quedar de relieve en una nueva edición del Foro Pilot, que este año se presenta bajo el lema El futuro que viene, un futuro marcado por los cambios tecnológicos que proponen una serie de retos que las empresas deben calificar de oportunidades. Poder hacer un cambio radical en nuestro concepto de industria, que es pasar de una industria más o menos reactiva, donde aparecían los problemas y trabajábamos sobre los problemas y la prevención de los problemas, a que sea predictiva, donde podamos de alguna manera avanzarnos a cualquier tipo de problema o a cualquier necesidad del cliente y podemos trabajar en ese sentido. El director de Opel España ha destacado la elevada competitividad que ha conseguido Aragón en los últimos años gracias a una red logística que se extiende por toda la comunidad. Esta red ha llegado hasta Fraga, donde se ha celebrado esta jornada del Foro Pilot por segundo año consecutivo. Si de logística hablábamos y además desde el inicio de la legislatura queríamos poner en valor nuestras infraestructuras logísticas, creímos conveniente que en todas y cada una de las ciudades donde teníamos plataformas logísticas tuviera lugar este encuentro. El año pasado, por tanto, salimos de Zaragoza y fue la primera edición en Fraga. La respuesta fue masiva. Un año en el que Fraga ha conseguido nuevos récords para consolidarse en el mapa logístico de Aragón. Los datos son 144.000 metros cuadrados vendidos, la instalación de 5 nuevas empresas, una de ellas la última con una adquisición de 67.000 metros cuadrados, 45 millones de euros de inversión y en su fase final creación de 200 puestos de trabajo. Las oportunidades empresariales que ha generado este nuevo mundo se han tratado en una mesa redonda que ha contado con empresarios de gran nivel.